Muy buenos días, hermanos. Reciban gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano en Cristo, Abad Sea, diciéndoles que estén disfrutando de este nuevo año que Dios nos ha dado en este primer sábado del mes. Saludándolos como siempre desde la comunidad de Lacey, Washington, de la Iglesia del Sagrado Corazón, del Grupo de Oración Ángeles de Dios. En este sábado 4 de enero, el primer sábado del mes, nos toca compartir la reflexión del día de hoy. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con la primera lectura, que es de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo de 3 al 7. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo, como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este día, mi hermano, mi hermana, la lectura del día de hoy está fuerte. ¿Por qué? Porque nos habla de que no debemos de ser pecadores, no debemos de cometer pecado. Pero como carne cometemos pecado. Somos pecadores. El único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que nosotros creemos en Él, confiamos en Él y esperamos en Él, cometemos pecados. Cometemos pecados, pero tenemos la dicha y la bendición de tener el sacramento de la reconciliación. Sin embargo, no por eso vamos a decir, voy a pecar que al cabo el Señor me perdona. O vamos a decir, como muchos de nosotros decíamos, si el que estaban crucificando al lado de Jesucristo, el que tenían colgado a un lado, se arrepintió, ya cuando iba a morir, así me voy a hacer yo, ya cuando muera. No, el Señor nos llama a que tengamos esa conversión, a que actuemos ya, a que cambiemos de vida ya, ¿sí? Dice la lectura que no nos dejemos extraviar, que no nos desviemos del camino, sino que actuemos con rectitud, ser honestos, ser rectos, ir por el camino del bien. Porque así como Dios es justo, nosotros debemos de ser justos y practicar la justicia y luchar por la justicia, mi hermano, mi hermana. Así como Jesús luchó por la justicia, nosotros también luchar por la justicia. Dice, sin en cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Tengamos cuidado, mis hermanos, no nos dejemos arrastrar por el pecado, por los placeres, que no nos dejemos llevar por una mala conducta, que no actuemos de manera mal, de manera injusta, porque la palabra de Dios dice, es correcto y dice, sin embargo, el que peca es del mal, ¿sí? Y más adelante dice, para eso se ha manifestado el Señor, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vino el Señor y limpió el pecado. Hoy en este nuevo año, mi hermano, pídele al Señor que nos limpie de ese pecado. Pidámosle a Dios que nos limpie de la inmundicia de nuestro pecado, de aquello que nos ensucia, de aquello que nos mancha, que tengamos un corazón puro, mi hermano, mi hermana, para ir al encuentro del Señor. No sabemos cuándo va a ser la venida del Señor, pero estaremos preparados. Muchos andan escandalizados por todo lo que está pasando en estos momentos, en estos días, que quizás se aproxime la Tercera Guerra Mundial, ya dicen, hay un montón de comentarios por todos lados, pero si tu confianza está en el Señor, no temas. No temas, porque solo con Dios obtienes la victoria, mi hermano. Dice más adelante, el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. Si tú tienes la conciencia viva, cualquier cosita que tú hagas mal, tu conciencia te llama, mi hermano, porque has nacido de Dios, porque estás en el camino de Dios. Tu conciencia te dice, no, esto está mal. Y lo que antes veíamos como una pequeña mentira, siempre justificando nuestra mentira, nuestra mancha, una pequeña mentira, ahora la vemos como un pecado grande, inmenso.
¿verdad? Y no tomamos la iniciativa de ir al confesionario, de ir a reconciliarnos con el Señor. En el último versículo dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que sigue el camino de rectitud, el que no sigue el camino de rectitud no permanece en Dios. Y el que sigue el camino de rectitud permanece en Dios. Así como el evangelio del día de hoy, de San Juan, nos habla también el evangelio del llamado que le hizo a sus discípulos. Porque dice el evangelio al día siguiente, en el evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 35 en adelante, nos dice del llamado que le hizo el Señor cuando le preguntaron: ¿dónde vives? Y le dijo: sígueme y te voy a decir dónde vivo. San Juan, sí, capítulo 1, versículo del 35 en adelante, nos dice del llamado que le hizo el Señor cuando le preguntaron: ¿dónde vives? Y le dijo: sígueme y te voy a decir dónde vivo. Sí, así hoy el Señor te dice: sígueme y verás dónde vivo, porque Él prepara una mansión para ti, mi hermano. Sigue al Señor, sigue sus caminos, sigue por el camino del bien, para poder permanecer en Él, mi hermano, para poder estar en Él. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su santo manto, que el Espíritu Santo sea tu guía hoy en este día y todos los días de tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.